Ya tenemos el enlace, muy bien, producción, para conversar con nuestro invitado, conocedor de la problemática agrícola, pero también de la problemática social y política de nuestro país. Ya lo tenemos en pantalla y le damos la bienvenida. Buenos días, estimado exministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, economista de profesión. Bienvenido a Ánfora, programa de BIS Televisión. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de tocar un tema tan importante y recurrente además en el país. Sí, y estas lluvias que están afectando a Lima, que ya llegaron a Lima y que se necesita, creo, hacer algunas reflexiones y algunas recomendaciones. Y la experiencia suya, estimado economista, es importante porque estuvo en una situación también difícil durante el gobierno del presidente Ollanta Humala en el tema agricultura, que no ha variado mucho, dicho sea de paso, de manera que hay varios temas que conversar. Si me acompaña, por favor, Juan Manuel, a escuchar hemos hecho una edición muy breve para ponernos en contexto de lo que de los 40 minutos que ha tenido en la conferencia de prensa ayer la presidenta Boluarte, en la que está hablando de dos temas importantes, creo, para nuestra conversación. El tema de la reconstrucción, de la autoridad con reconstrucción, si vale el término, y la creación de una instancia nueva de infraestructura que pareciera que es una de las soluciones. Pero eso lo vamos a conversar más adelante. Vamos a pedirle a producción que nos muestre el video con las palabras de la presidenta Boluarte. Como gobierno atendemos lo inmediato, pero también el corto y el mediano plazo. Después de la emergencia tendremos que ejecutar las obras de infraestructura en materia de descolmatación, defensa ribereña, sistemas de drenaje que no se hicieron en el pasado. Por ello, hemos dispuesto la reorganización de la autoridad para la reconstrucción con cambios, con el objetivo de que brinde una real solución frente a las lluvias e inundaciones. En el marco de este proceso, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios deberá considerar el traslado de sus oficinas hacia el norte del país. No tiene sentido que una entidad como Reconstrucción con Cambios funcione en una oficina en el centro de Lima. Hay que trabajar en el campo y resolver los problemas en el terreno, allá donde están las necesidades. Pero nuestros compatriotas y nuestro país requieren de soluciones definitivas frente a los embates de la naturaleza. Necesitamos proteger a la población y a la agricultura en todo el territorio nacional, con obras firmes, sólidas, que duren, que sean sostenibles en el tiempo, no solo medidas cortoplacistas. Si no hacemos eso, el próximo año, de presentarse un escenario similar o peor, vamos a tener las mismas o peores consecuencias y no podemos seguir en este círculo vicioso. Por ello anuncio que el Gobierno está preparando un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, la cual tendrá oficinas descentralizadas en todo el país. Dicha autoridad tendrá 3 objetivos estratégicos principales. Primero, se encargará de ejecutar las obras emblemáticas que necesitamos en todo el territorio nacional. Tendrá a su cargo la prevención y control de cuencas para evitar huaicos e inundaciones. Llevará adelante el tantas veces postergado mejoramiento de la cuenca del río Rímac, entre otros. Como gobierno atendemos. Muy bien. Ahí está las dos, creación y reorganización, las palabras que ha utilizado, ¿no? Reorganizar la Autoridad para la Reconstrucción con cambios que no ha dado resultado y la creación de esta Autoridad Nacional de Infraestructura. Antes del detalle, Juan Manuel, quisiera pedirle un balance, una lectura de por qué nos encuentra siempre este tipo de fenómenos
tan desprevenidos en todos los niveles. ¿Qué está pasando y qué es lo que tendría que hacerse? ¿Cuál es la lectura del economista y además del exministro, Juan Manuel? Sí, muchas gracias. Es una pregunta bastante compleja y trascendental la respuesta, porque, como dice bien, esto no es nuevo, se repite de manera cada vez más recurrente ahora. Estamos viendo cómo se ha ido tropicalizando el clima en la costa norte, pero no es la única emergencia que atendemos. Tenemos problemas hace poco también de deslizamientos en el sur, y también tenemos de vez en cuando algunos de estos problemas en la selva central, etcétera. Es un país que está afectado por el cambio climático. Estamos entre los 5 países más afectados por el cambio climático, y eso ya lo sabemos desde hace algún tiempo. Y obviamente ante ello tenemos que reconocer que como país tenemos que tener una respuesta en corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, lo que ha dicho la Presidente me parece que es razonable, el discurso político es el correcto. ¿Cuánto de eso se va a poder hacer en lo que va o lo que queda de su gestión? Es algo que seguramente vamos a ir conversando, comentando ahora. Pero lo que yo creo que es algo central en la respuesta que yo quería darle a esta pregunta tan importante que usted me ha hecho es: hemos perdido la visión de planeamiento. A partir de la reforma estructural que se hizo luego del gobierno del presidente Fujimori, que prácticamente desapareció el planeamiento, desapareció el INP, no hemos recuperado esa capacidad de planeamiento que teníamos. No voy a entrar en discusión si estuvo bien o estuvo mal, simplemente lo que voy a narrar es el hecho. Perdimos la perspectiva de un país, la capacidad de ordenar el territorio, la capacidad de pensar en 30, 50 años por delante, de las necesidades de infraestructura, no solamente para apuntalar la producción, sino también para proteger las inversiones y la vida de las personas. Y ahí estamos viendo que definitivamente cualquier solución que planteemos hacia el futuro, si no tiene planeamiento, me parece que va a ser más de lo mismo. Va a ser mucho gasto, seguramente muchas obras, pero no estoy tan seguro si los resultados van a ser los mejores para el país. Necesitamos tener una visión ya más compacta, ¿no? Incluso la descentralización no nos ha ayudado mucho en eso. Habría que repensar incluso la estructura del propio Estado y ver en ese sentido si lo que conviene es tener o no estas autoridades que se están mencionando. Yo ahí tengo alguna visión un poco crítica, porque si bien estoy de acuerdo en que se centralice de alguna manera el control de las inversiones, más como un ministerio de obras públicas que como una autoridad, sí habría que ver hacia dónde vamos, si esta nueva autoridad va a ser una agencia de inversión encima de las que ya existen, si se va a cruzar con las otras unidades ejecutoras que están en los 3 niveles de gobierno, o si va a plantear una cosa que sería, pues, me parece lo más razonable, en todo caso, es acumular las capacidades de inversión que tienen los otros sectores y probablemente incluso algunos niveles de gobierno, y replantear una acción más territorial, ¿no es cierto?, que solucione, pues, estos temas que ha mencionado la Presidente. Pero vuelvo a repetir, si no tenemos visión de planeamiento, yo creo que el andar rapidito y el apurar el paso con la ejecución, no sé si va a mejorar la situación que estamos viendo hoy día en el país. De hecho, y para terminar esta primera parte de la respuesta, lo vemos en Piura. Si usted mira el reporte de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, se han gastado más de 20.000 millones de soles de los 25.000 o 26.600 que tenía presupuestado. Es decir, más del 75% ya está gastado. Sin embargo, vemos con sorpresa que el diciembre del año pasado recién se aprueba el plan de solución integral de la cuenca del río Piura. Y así está Tumbes y están las otras más. Entonces, quiere decir que las obras importantes, la mirada de largo plazo, recién se va a tener. O sea, recién se aprobó el plan. Entonces, ahora recién empieza la ejecución de estas obras que darían solución a los problemas. Y uno de ellos, central, es definitivamente el drenaje de la ciudad de Piura, así como de las otras ciudades, y en el caso particular del río Piura también, la salida al mar. Entonces, lo que estamos viendo hoy día es una situación, creo yo, producto también de la urgencia en la que siempre actuamos, de la improvisación que tenemos, porque no tenemos visión de largo plazo. Presidencial, Juan Manuel, de reorganizar esta autoridad con la reconstrucción con cambios, está en una línea positiva de enfrentar realmente la problemática de infraestructura que tiene nuestro país.
El otro tema que ha anunciado la presidenta Boluarte se refiere a la creación precisamente de una Autoridad Nacional de Infraestructura. Una primera reflexión que nos viene a la mente es va esta instancia, este anuncio de creación no va a chocar, va a conflictuar con la reorganización anunciada de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios? Bueno, yo siempre fui un poco crítico con la forma o el modelo reconstrucción con cambios. Me parecía que una autoridad que coordina, que está en PCM, no era lo más razonable. Necesitábamos una acción más directa, más de ejecución que de coordinación, pero bueno, ese fue el modelo que se eligió. Hoy día vemos los resultados. Tenemos un coordinador que ha tenido que contratar un PMO, que es un gestor de proyectos, para que pueda darle celeridad a la ejecución de las obras. Obras se han hecho, hay más de 10.000 obras terminadas, es lo que reporta el propio portal de la Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios, pero las obras importantes, por lo menos desde mi punto de vista, no están todavía las soluciones que hacen honor al apellido que le pusieron, porque le pusieron reconstrucción con cambios. Parece que es reconstrucción sin cambios. Entonces, ese es el punto. Mucho de lo que se discutió en el año 2015 o 2016, cuando me tocó estar a mí a cargo de la preparación del país frente al posible fenómeno del Niño del 2016, que luego no llegó el 2016, sino que llegó el 2017, y encontró un país, gracias a Dios, mejor preparado. Pero sabíamos que eran acciones que, si bien fueron de importante, de escala, ¿no?, de un nivel de coordinación a nivel de todos los gobiernos, de los distintos niveles de gobierno, y que fue importante porque atenuó los impactos del fenómeno del Niño del 2017, si bien sabíamos que se hizo lo que se pudo hacer en el tiempo que estábamos, también éramos conscientes que no era la solución definitiva, que había que entrar en una discusión seria de cómo replantear el uso del territorio, el ordenamiento del territorio, principalmente, porque ahí es donde están los temas. Se habla de desastres naturales. Desastres son, pero no naturales. Desastres son más bien humanos. Los fenómenos son naturales, los desastres no, porque hemos planeado mal el territorio. Personas ubicadas en lugares donde no deberían estar, consolidadas por autoridades que entregan títulos, servicios públicos, que hacen votos a partir de ofrecer más titulación en zonas que son de alto riesgo, porque no tenemos planeamiento, porque no miramos en largo plazo, porque no hay una autoridad que corrija eso. Entonces, yo voy a partir un poco antes, si me permite, antes de hablar de reconstrucción con cambios, que digo, soy muy crítico de ese modelo, y de hablar todavía de la autoridad, que ya adelanté algo en la primera parte de mi respuesta. Yo quisiera plantear otra mirada de lo que deberíamos hacer primero. Como no tenemos prospectiva, no tenemos a nadie mirando en mediano y largo plazo los riesgos y el uso del territorio. Esa es una discusión que tenemos que resolver. Es la mirada de planeamiento. Sí, tenemos un sistema de gestión de desastres donde hay un CENEPRED que tiene la función de monitorear el país y decir qué riesgos hay. Sí, está ahí. Pero no es eso a lo que me refiero. Es una acción mucho más decidida, con tener más autoridad para poder definir, incluso en los planes que se presentan, en los presupuestos de los gobiernos regionales y locales, cuáles son esas obras, acciones prioritarias que hay que poner en el presupuesto para ir avanzando año a año con tener un país más preparado. Hoy día les damos presupuesto, pero sabe Dios qué es lo que están poniendo ahí. Sabe Dios si son las obras más importantes, sabe Dios si son las actividades que hay que hacer y lamentablemente no las hacen. El año pasado se presupuestó 2.200 millones de soles para prevención y se ha devuelto el 40%. Entonces, pero ¿quién se hace cargo del seguimiento, del garantizar que tenemos las obras que se necesitan? Le doy un dato más. En mi gestión, recuerdo que la Autoridad Nacional del Agua entregó un diagnóstico que tenía 1.000 quebradas en el país de alto riesgo. Ya está identificado. Y también había todo un sistema, ¿no es cierto?, que se había armado en algunas de las cuencas con alerta temprana. Eso es importante, tener una alerta temprana. Pero eso es solo paliativo. ¿Quién tomó esa información para plantear qué actividades o qué acciones hay que hacer para adelante? Ahí está el silencio. Reconstrucción con cambios, en parte con las soluciones integrales, ha tratado de dar respuesta a eso en ciertos lugares, pero en el país en general seguimos sin cabeza. Entonces, creo que hay un sistema de respuesta
que está más o menos organizado, pero no tenemos un mecanismo, ni una autoridad, ni una visión de largo plazo de lo que es la prevención. No tendríamos que tener tantos problemas y tantos recursos ahora, estar corriendo porque llegó Yaku o lo como se llame mañana el fenómeno que nos visite, si es que la prevención se hiciera. Sería menos la necesidad de tener equipos de reacción. Ojo, siempre van a haber, porque lo que hace este tipo de esfuerzos de prevención es mitigar, reducir, nunca eliminar. Es muy difícil eliminar, no podemos controlar la naturaleza, pero sí podemos minimizar los impactos. Entonces, ahí donde está, creo, el ejercicio más importante de reflexión hoy día. Antes de hablar todavía de autoridades, de infraestructura, es, ojo, primero miremos nuestro territorio, somos conscientes de los riesgos, cuál es ese plan de acción, cuáles son y cuál es la institucionalidad que se necesita. Y luego le encargamos a alguien la ejecución. Correcto. Ahí puede ser, y ahí hablemos del tema de la autoridad. Si usted quiere, ahora entramos a ver el tema de la autoridad de reconstrucción con cambios y de la autoridad de infraestructura. Podemos ampliar un poco sobre algunas de las dudas que excelente además la precisión en el sentido de que se ha perdido la visión de planeamiento, y eso viene desde los 90. Y segundo, que nos parece importante la alerta temprana, que también tendría y tiene que aplicarse en estos tiempos y en estos escenarios, porque nos queda la crítica de lo que no se ha podido hacer, pero creo que estamos en el momento, hay dinero, hay recursos como para poder enfrentar de una manera más real, digamos, y que no perjudique a los más pobres de nuestro país, que finalmente son los que están sufriendo lo que está ocurriendo en nuestro país. Y lo que también quisiera precisar antes de entrar al tema de estos dos anuncios presidenciales: desastres por error humano. Los desastres que están ocurriendo es por error humano, y porque los fenómenos naturales se presentan, y así como se trabajó con el tema del fenómeno del Niño en la gestión del gobierno que usted está señalando, en la gestión se trabajó y se pudo planificar de alguna manera, pero eso se ha perdido. ¿Cómo retomar entonces ahora con una reorganización de la Autoridad Nacional de Reconstrucción con cambios, que entendemos en algún momento va a ser absorbida por este nuevo anuncio de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura? ¿Eso es correcto? ¿Esa es la lectura correcta? ¿Cuál es la apreciación que tiene usted como economista, Juan Manuel? Sí, creo que por ahí van a ir los tiros, como dicen en el argot más popular. Pero quería redondear algo antes de responderle eso, para ponerle un ejemplo de lo que dije hace un momento. Fíjese usted, en las quebradas de Chosica, hoy día hay 22 mallas, geomallas, que protegen de la caída de huaicos, que han funcionado muy bien. Pero no son 9 quebradas. Hay en riesgo, y le acabo de decir, en el país hay 1000 quebradas en riesgo. Entonces, ese tipo de infraestructura se tuvo que hacer porque no había manera de sacar a las personas del cauce de la quebrada. Están consolidadas. Propiedad, tienen luz, tienen pistas, tienen agua potable, tienen todo. Moverlos de ahí es prácticamente imposible. ¿A qué voy? Si no planeamos hoy día hacia el futuro, más personas se van a instalar en más quebradas donde no deberían estar. Por lo tanto, la cantidad de infraestructura que vamos a tener que hacer en el futuro se multiplica. A eso iba. Si yo hoy día tomo conciencia de la importancia del planeamiento, tengo la autoridad para evitar que esas personas se asienten, no las que ya están, sino las que van a llegar, se asienten en esos lugares, reduzco la necesidad de este tipo de infraestructuras que son carísimas, para proteger lugares donde no debería haber gente y donde nunca debió sentarse, y por lo tanto no tendría que haber gastado en eso. Y más bien concentrarme en áreas donde sí, necesariamente, tengo que hacer estas obras de mitigación. Dicho eso, voy sobre los temas que me ha preguntado. Yo pienso que, de nuevo voy a usar un término del argot popular, es cambiar el caballo a mitad del río nunca fuese una buena idea, me parece. Entonces, yo creo que hablar ya de reestructuraciones cuando ya el 75% del gasto se ha hecho, cuando tenemos un contrato con los ingleses para terminar lo que son las soluciones integrales, no estoy seguro si sea una muy buena idea. Yo creo que lo mejor en todo caso sería un tránsito para que efectivamente la autoridad pase a formar parte de esta nueva, digamos, organización. No quiero hablar ni siquiera de autoridad, porque acabo de decir
yo estaría contrario a crear una nueva institución si va a hacer lo mismo que las que están haciendo y que todavía existen. Si lo que está proponiendo la Presidente es, oye, hagamos un cambio definitivo, creemos yo preferiría hablar de un ministerio que de una autoridad de obras públicas que concentre lo que tienen los otros sectores y fortalezca los equipos técnicos y las capacidades de ingeniería y de ejecución, y ahí anidamos ahora la autoridad para que termine lo que tiene que hacer en el norte, y luego de eso se cierra ese tema para que tengamos hoy día una institucionalidad robusta que mira, como repito, con cierta continuidad incluso estos temas, con autonomías, ojalá inclusive. Entonces estamos hablando de algo razonable. Pero por lo que he escuchado en el discurso, da la impresión, y quiero decirlo de esta manera muy honesta, tengo dudas, probablemente la Presidente lo tiene más claro que yo, seguramente, pero por lo que yo he escuchado, me parece que, con todo respeto, estamos yendo por más de lo mismo. Estamos haciendo un discurso más político, ¿no? Para que veamos que estamos en control. Eso es político, lo entiendo, pero no necesariamente va a llegar donde la Presidenta está esperando. Cambiar, como repito, al reestructurar esa unidad, esa autoridad, como cuando ya tiene este contrato que ya tiene un derrotero, más bien yo creo que hay que poner ahí mucho más empeño en que se cumpla con lo que está establecido, y más bien pensar en una reestructuración del Estado. Y ahí de nuevo tocamos un tema que incluso puede ir más allá del tema de la atención de las emergencias, de los desastres no naturales, y tiene que ver con la organización de un Estado, que creo que yo es el mayor problema. Cuando escuchamos hablar a personas sobre el modelo económico, sobre cambio de constitución, yo rápidamente lo que pienso es, no es un problema de modelo, no es un problema de constitución. Muchas de las cosas que las personas necesitan y quieren que se hagan hoy día, incluido la infraestructura de protección, no están limitados por la Constitución. Están limitados por un Estado que es incapaz, por un Estado que ya no da para más, por una fórmula de centralización que ha fracasado, por un Estado que sigue siendo macrocefálico, que sigue creciendo en burocracia en Lima y sigue creciendo en burocracia en las regiones. Hay que repensarlo. Por eso la idea me parece buena, si es un Ministerio de Obras Públicas que además tendría patas en las regiones y que más bien desconcentraría la inversión, trabajando en cuencas, mirando el desarrollo territorial. Yo apostaría por una cosa como esa, pero entendiendo que no es simplemente poner parches, sino es una verdadera reforma del Estado para que se acerque al ciudadano, para que resuelva problemas, para que comparta en el territorio la problemática de la población, dé cuentas ahí, y evitemos esto de que circulen por aquí los alcaldes pidiendo plata para hacer proyectos. Eso hay que desterrarlo. Entonces creo que aquí la Presidenta ha tocado un tema muy sensible, que no tiene que ver solo con lo que es la atención del fenómeno natural, del fenómeno natural, sino que tiene que ver con un verdadero cambio de la gestión pública, de cómo reenfocamos al Estado para entender la situación que ha cambiado, nos hemos quedado en el siglo anterior, y proyectar un Estado más eficiente, no necesariamente más pequeño, pero sí más eficiente, con mejores recursos, más capacidades en territorio, focalizando la actividad del Estado, con tecnologías hoy día mucho más modernas, incluso de contratación, como lo de gobierno a gobierno, las PMOs, etcétera, y cambiar la situación del país. Pero siempre el gran paraguas del planeamiento. Entonces, resumo la respuesta. No creo que sea una buena idea simplemente lanzar una reorganización por lanzarla, sino que tiene que ser con un plan concreto. Si ese plan va por lo menos a dar un paso claro en la reestructuración, en la reforma del Estado para acometer esta infraestructura con un planeamiento de largo plazo, yo apostaría por eso. Correcto, excelente, porque estamos ya entrando al planeamiento, ¿no? Esa visión perdida de planeamiento a nivel de la instancia más importante del Estado, que es el gobierno nacional. Y en el terreno de la agricultura, que es la especialidad y en la que usted fue ministro, ¿cuál es el diagnóstico de la situación actual de lo que está ocurriendo en el agro? No tanto por estos fenómenos naturales y esta falta de previsión por parte de las autoridades, sino en general. La agricultura, además, que ha tenido 5 o 6 ministros, todos
fuera de la realidad, no conocían del tema, y que se sigue pagando las consecuencias, creo que en este momento. ¿Cuál es la visión? ¿Qué es lo que ha ocurrido desde la época que usted fue ministro, Juan Manuel, a estos tiempos en la agricultura? No ha habido avances definitivamente. Hay un asistencialismo que puede ser soluciones, pero que no logran superar finalmente las grandes necesidades que tiene el mundo rural y principalmente los productores agropecuarios en nuestro país. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de la situación actual? Ok, vamos un poco de lo particular ahora que tiene que ver con estos fenómenos y vamos después a lo general que me ha pedido para no salir mucho del tema primero, que es, desde mi punto de vista, este es un anuncio, este es una advertencia. Yaku nos ha golpeado duro, pero nos ha golpeado en corto plazo. Y todos nos hemos alertados, estamos preocupados, pero hay que ocuparse, no solo preocuparse, sino ocuparse. Entonces, es una advertencia, es lo que quiero decir. El impacto sobre la agricultura de este fenómeno creo que va a ser muy leve, porque el agua es una bendición para la agricultura, si es que no es por largo tiempo. Los cultivos como frutales soportan el agua, el arroz soporta el agua, ¿no? El que más se complica, por ejemplo, en el Tumbes es el banano, cuando más de 3 días se complica. Entonces, yo no creo que vayamos a tener números muy graves en impactos de agricultura. Eso es una buena noticia. Pero no mala noticia, sino la advertencia de todo esto es cuidado, porque hay un anuncio de niño que podría llegar entre mayo, junio, podría llegar, todavía no se ha confirmado, ojalá que no se dé, pero hay una probabilidad, ya hay una alerta del ENFEN, entonces hay que tomarlo con mucho cuidado. ¿Qué podemos hacer de aquí a la llegada del fenómeno del Niño? De nuevo, el tiempo es corto, hay que actuar rápido. Dicho eso, llueve sobre mojado. El sector agrario ha tenido unos años bastante malos, a pesar que durante la pandemia demostró ser un sector que respondió a la urgencia. Fue uno de los pocos sectores que creció en medio de la pandemia, que permitió que los peruanos tuviéramos alimentos en la mesa. Producimos casi el 70% de lo que consumimos. Eso es una excelente cosa y no tiene nada que ver con artificios de aranceles o de protección de la agricultura. Eso ha sido con mercado abierto. Pero no es suficiente, ¿no es cierto?, hoy día hablar solamente de libre mercado sin preocuparse de las diferencias que existen entre una agricultura moderna y una agricultura familiar. Pero eso no se resuelve con subsidios simplemente o con, como dijo usted, políticas asistencialistas. Eso se resuelve con infraestructura, con crear las capacidades y crear las condiciones para que haya competitividad, para que haya mayor productividad. Ese es el gran problema en realidad de la agricultura. Como hemos tenido un proceso de reforma agraria que llevó a una mayor atomización de la propiedad, y eso es un tema que es un hecho, también se afecta la productividad. Las economías de escala se reducen, ¿no? Ya estamos hablando de propiedades de media hectárea, entonces mucho más complejo poder tener productividades altas, ¿no? Poder mecanizar procesos, poder tener acceso a asistencia técnica. Entonces, esa es la situación. ¿Y cómo se responde? Con más ayuda del Estado. En parte se justifica y en parte no necesariamente, sino, vuelvo a repetir, la infraestructura de caminos, por ejemplo, de energía, la posibilidad de tener obras de riego que le permitan al pequeño productor poner en valor sus terrenos, su conocimiento ancestral, el poder asociarse con otros, digamos, sectores del agro más moderno que le permitan conectarse a mercados que él no conoce. O sea, pretender convertir a todos los agricultores del país en exportadores de la noche a la mañana no es posible, pero sin embargo podemos construir los puentes entre las agriculturas más desarrolladas, más modernas, con más mercados, con pequeños productores que tienen activos valiosísimos, tienen terreno con buenos climas, tienen agua. Hay que hacer la infraestructura, por supuesto, y ese es el gran reto de lo que si quieren llamar una segunda reforma agraria. Es cómo logro más acceso a mercados, cómo a través del agua, que es el principal insumo en la agricultura, conecto más agricultores que hoy día están en situaciones de pobreza extrema, porque no tienen las oportunidades de llegar a mercados que les permitan una mayor proyección de ingresos, de estabilidad de ingresos para poder sacar a su familia de la pobreza. Entonces, el reto está ahí, pero hemos ido por el populismo, la segunda reforma agraria que pretendía nada más convertir un Estado en proveedor de recursos. Vuelvo a repetir, no estoy en contra de los subsidios.
Yo no estoy en contra del impulso del Estado, para nada. Nosotros hemos apoyado, por ejemplo, Agroideas, que es un subsidio directo, pero con planes de negocio, con visión de mercado, con asociación de productores, con alianzas estratégicas con otros mercados, con otros agroexportadores, por ejemplo. O sea, tenemos que entender que hay que mirar al agricultor familiar como un emprendedor, como un potencial empresario, no mirarlo como un simplemente hombre pobre que siempre va a ser pobre y por lo tanto siempre va a necesitar al Estado. Esa es la gran diferencia. Para redondearlo en algo que puede parecer anecdótico, nosotros cambiamos el nombre del Día del Campesino por el Día de la Agricultura, del Emprendedor Agrario. Luego lo volvieron a regresar a su sitio. Es que desde la visión de cómo miramos el agro es importante para un Estado. Si yo sigo considerando que la agricultura familiar no va a salir solo y siempre va a ser pobre, los estoy condenando a la pobreza. Pero si entendemos que el Estado, más allá de ser paternalista, es más bien promotor, y lo que hace es concentra sus esfuerzos en generar condiciones para que se ponga en valor esos terrenos, esa mano de obra que es potente, conocedora de su espacio donde vive, y le generamos opciones de entrar al mercado, entonces habremos hecho la diferencia, habremos mejorado la posibilidad de tener mayores productividades, ser más competitivos y desarrollar una agricultura que definitivamente está llamada a convertirse en el segundo y ojalá el primer motor de la agricultura del país. Entonces, cuando hablábamos de agroexportación en los 90s, teníamos $300 millones de exportaciones. Nadie soñaba con llegar hoy día a los $10,000 millones de exportaciones. Y algunos dirán, ¿eso solamente son las grandes empresas? Equivocado. El café hoy día que está alcanzando nuevamente los $1,000 millones de exportaciones son pequeños productores, 5 hectáreas. El cacao en la misma línea. Tenemos el quión ahora en la selva central. Tenemos las piñas golden. Tenemos una serie de productos que gracias a Dios son pequeños productores que han recibido el aporte necesario, sí, necesitan apoyo, no podemos simplemente pensar que ellos solos van a salir, de acuerdo, pero focalizando bien dónde necesitan los apoyos del Estado. Yo creo que la infraestructura es una clave, con financiamiento y probablemente asistencia técnica, pero repito, orientado al mercado, no a paliar pobreza exclusivamente, porque de nuevo, otro dicho, me gustan mucho los dichos, vas a disculparme esto, pero el mejor programa social es el trabajo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que lograr los resultados para un cambio significativo de lo que ha sido estos últimos años de mala racha. Hemos tenido fertilizantes con precios altos, hemos tenido ahora inflaciones que se están dando, la guerra que afecta de alguna manera los combustibles, bueno, que ahora se ha regulado bastante eso, etcétera. Pero también hay oportunidades. La guerra también ha dado oportunidades. Fíjate, Néstor, por ejemplo, tenemos un gran potencial para aumentar nuestra producción de aceites. Nosotros estamos demandando, importamos 40% de lo que consumimos. Tenemos posibilidad de producir más aceites. Tenemos una demanda insatisfecha. Y así como ese, hay otros espacios que se han ido abriendo porque tenemos una política agraria que ha ido sostenidamente empujando el mejoramiento de la productividad y la competitividad del agro peruano. Hay que continuar en eso. No retrocedamos, no vayamos al asistencialismo puro, porque eso, lamentablemente, lo único que va a hacer es condenar más a la gente a la pobreza. Correcto, de manera que la economía, la agricultura familiar necesita más apoyo, además de lo que se ha señalado, ¿no? Este plan de negocios, una mayor capacitación, más vías de comunicación adecuadas para que puedan sacar sus productos y un apoyo financiero. Ese apoyo financiero se está dando en este momento, ¿y qué otras medidas necesitaría el productor de agricultura familiar para mejorar y para tener mejores productos y por lo tanto también mejores precios, que creo que esa es la preocupación de los productores? Dependiendo de dónde se ubica y qué tipo de cultivos maneja, hay distintas soluciones. Por ejemplo, el programa Agroideas es una excelente posibilidad para algunos productores que han logrado, por ejemplo, en Tayacaja, en Huancavelica, en Altura, antes producían papa, ahora siguen produciendo papa, pero papa nativa, y están haciendo chips. Con el apoyo de Agroideas, compraron maquinarias, se asociaron, desarrollaron un plan de negocios y hoy día están vendiendo a Francia. Y si tengo que mencionar
ejemplos de ese tipo, hay ejemplos en gente que cambió arroz por paltas, gente que ahora está haciendo café, cacao en el Brain. Es decir, son apoyos, ¿no? No totales, no el financiamiento no es completo, pero que es una buena parte que obliga también al agricultor a hacer esfuerzos para poder conseguir financiamiento propio o en todo caso a través de créditos suplementarios, y de esa manera se enfoca en hacer productivo su negocio. Pero cuando siente que es un apoyo del Estado que llega gratis, por decirlo de una manera, que llega sin ningún tipo de contraparte, que llega y sabe que mañana puede volver a llegar, entonces empiezan los problemas. Y nos ha pasado varias veces con políticas de financiamiento que llegan de manera, creo, no tan apropiada, con esta idea de condonaciones, o empezamos a rebajar las tasas de interés. Ya hablamos del crédito chicha, no sé si lo recuerda todavía, de la época de Alan García, de cero de interés. No son realistas, pues. No son realistas. O sea, yo entiendo que hay una vocación, una motivación de repente positiva por tratar de compensar, pero a la larga le hacemos daño. Yo creo que es mejor tratar de enfocarse en conceptos de mercado, de competitividad, para que el agricultor empiece a cambiar su chip. Y yo creo que sí se ha logrado. Si yo comparo, yo veo el agricultor, la visión del agricultor, de los gremios agrarios con los que yo conversaba en los 90s y hoy, y es completamente diferente. Yo hoy día me siento con agricultores que dicen no queremos regalos, nosotros queremos apoyo, y te dicen cuál apoyo quieren. Queremos agua, queremos financiamiento concreto para esto, maquinaria. Entonces, es una visión distinta. Ese es el esfuerzo por el que tenemos que llegar. Ahora, hay agricultura familiar que es mucho menos desarrollada, que está en las partes más altas, que producen cultivos de pan llevar o incluso para autosubsistencia. Eso es un tema un poco más complejo, y eso tal vez requiere una combinación de herramientas productivas, pero también de asistencia social. Para eso está el MIDIS. Esa es la parte donde el MIDIS, a través de Jacuguiña y otros programas, puede apoyar. Son realidades diferentes, ¿no? Pero si tenemos condiciones de clima, de conexión al mercado más, digamos, positivas, en más o mayor abundancia, es otro tipo de receta la que hay que llevar ahí. Por ejemplo, agricultores de exportación hoy día están yendo a Ayacucho, en valles intermedios a 2.000, 2.500 metros de altura, y están asociándose, llevando tecnología, y están haciendo paltajas. Y están exportando a través de la ruta que ya estableció el exportador, y están compartiendo los beneficios de esta sociedad. Entonces, hay distintas soluciones, no todas de Estado, pero sin embargo es importante que el Estado participe, asesore, digamos, cree ciertas capacidades, acompañe procesos, que preste, digamos, también su participación para agilizar procesos. ¿A qué voy? Si yo tengo un plan de negocios muy bueno, pero no tengo una carretera, no va a caminar el negocio. Ahí entra el Estado. Debo construir esa carretera para darle salida a ese plan de negocios y pueda concretarse, y ya luego me voy a otro lado, porque ese negocio va a caminar solo. Entonces, creo que es la mirada también, y vuelvo al primer punto, que necesita planeamiento, un planeamiento territorial, donde el sector privado con el Estado se junten y visualicen el potencial de una zona y desarrollen planes de negocios y de infraestructura a la par, para que entonces cada uno cumpla su función. El sector privado desarrolla negocios y el sector público genera las condiciones de infraestructura principalmente y de servicios, para que estos agricultores que están ahí, que hoy día están haciendo cultivos, los mismos de siempre porque su papá siempre sembró lo mismo, tengan otra posibilidad, otra mirada de mercado, y puedan conectarse mucho más rápido que solo con un empuje de Estado. Las claves, visión, recuperar la visión de planeamiento, ¿no? Creo que en estos tiempos de cambios se impone como una necesidad, porque ya los productores no quieren que les regalen, quieren oportunidades, y creo que esa es la conclusión final. Excelente la entrevista, nos felicitamos de haber insistido para tenerlo en entrevista. Esperemos continuar con el tema, que pase esta situación para enfrentar, creo, temas puntuales, ¿no? El tema de la Amazonía, por ejemplo, es una atención que no se ha dado a nivel del Estado, pero también ahí interviene la actividad privada, y creo que eso es importante para no solamente hablar de agricultura, Juan Manuel, sino también hablar de desarrollo
económico y productivo de nuestro país, cambio de matriz. Hay muchos temas. Lo importante es que nos felicitamos, decía producción, por haber insistido con la entrevista, porque hay una visión optimista. Hemos tenido algunas entrevistas no tan optimistas, pero creo que con esta entrevista sí podemos decir que es posible los cambios, que es posible que las autoridades de las más altas instancias de decisiones que tienen en sus manos la posibilidad de apoyar a quienes menos tienen. Estamos hablando de la economía, de la agricultura familiar, solamente para hablar de un aspecto del mundo rural peruano, nacional. Es posible. Es posible, de manera que esperemos tener una segunda entrevista en muy breve tiempo. Va a depender nada más que de los tiempos suyos, estimado Juan Manuel. Si hay palabras finales, por favor, sí, adelante. Sí. Justo iba a pedir un minuto nada más, perdóname si estoy quitándote mucho tiempo, favor. Pero gracias por lo de optimista. Lo que pasa es que creo que los que hemos pasado por el sector público nos corresponde, más allá de establecer algunas líneas de política o de ideologías, tenemos que pensar en el desarrollo del país. Entonces, por eso creo que a pesar de las circunstancias que no pueden ser las mejores, podemos salir adelante, pero va a depender mucho de cómo los políticos plantean estos debates, estos temas. Cómo despolitizamos, para no tener trincheras, cómo despolitizamos esta visión de largo plazo. Creo que ahí está la riqueza de un cambio significativo en nuestro país. Si nos quedamos en el corto plazo, nos vamos a pelear. Si el gobierno anterior no hizo, si el gobierno ahora no está haciendo, nunca vamos a salir de esas discusiones. Pero si miramos en largo plazo, de nuevo, un planeamiento, los chinos planean a 100 años. Si planeamos por lo menos a 20 años o 30 años, y sabiendo que ya mi gobierno no va a ser suficiente, sino los que vienen, vamos a establecer una agenda distinta. Esa es la discusión que tenemos que tener. El corto plazo nos obliga al conflicto. El largo plazo nos relaja y nos ayuda a establecer consensos. Y aquí es importante superar algo que yo veo que se ha perdido. Hay mucha desconfianza entre los peruanos. Y no me refiero solo a los políticos, en general. Estamos enfrentados siempre. Tenemos que entender que si no sumamos, y esto no es un tema simplemente de filosofía, sino de pragmatismo, tenemos que sumar esfuerzos porque el sector público solo no va a poder. Se necesita el sector privado y lo hemos dejado mucho de lado. Estas ideas de que el empresario solo busca sus beneficios. Sí, el empresario tiene que buscar sus beneficios, pero si nos ponemos todos en un solo lugar, miramos en territorio una agenda de largo plazo, estaremos construyendo un país diferente. Entonces, si yo tengo que recomendar algo ahora a los políticos que están viendo este programa, es por favor, urgente, veamos cómo resolver esta falta de planeamiento de largo plazo, esta perspectiva económica de largo plazo de desarrollo, no solamente económica, de desarrollo, que cambie el país, que cambie la agenda política y que se convierta en una verdadera reforma de Estado. Eso sería lo último. Muchas gracias. Muchas gracias. Agenda distinta en la que participen todos y una agenda pragmática. Gracias, Juan Manuel. Estamos en comunicación para una segunda entrevista necesaria. Amazonía es un mundo, Néstor. Amazonía es otro mundo. Me encantaría. Invítame porque hay mucho por hablar de Amazonía. Correcto. Algunos a veces no la toman en cuenta. Por hacer. Hay muchos cambios que está esperando la población de a pie de nuestro país. Gracias, Juan Manuel. Buen día. Gracias, buen día.